Hoy estudiaremos el Salmo 60, pero antes recordemos un poco la historia del Hijo Pródigo, la historia que todos conocemos del Hijo Pródigo que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Busquen en sus Biblias Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. La historia del hijo pródigo nos cuenta y nos dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta historia es la historia de un hombre que sufre las consecuencias de alejarse de su padre, las consecuencias de malas decisiones. Este hombre pensó que su fortuna le iba a durar para siempre y no se dio cuenta que las fortunas también se acaban. Al final, sus malas decisiones le pasan la factura y cosechará su decisión de alejarse de la protección de su padre. ¿Quién fue el culpable de todo? ¿Por qué este hombre pasa malas situaciones de hambre, de vergüenza, de humillación? ¿Fue el padre el que lo persiguió para castigarlo? No. Él cosecha las consecuencias de haberse alejado de su padre. Esta es la historia que Jesús nos contó sobre el hijo pródigo, un poco para hacernos reflexionar, porque muchos tienen la idea de que si nos alejamos de Dios, Dios se vuelve como un policía para castigarnos. No es así, no es así. No hay lugar más seguro que vivir al amparo de Dios. Vivir bajo la protección del Señor. ¿Por qué? Y les voy a leer una frase que sería bueno que aprendamos y repitamos de vez en cuando. Cuando estoy bajo la protección de Dios, las fuerzas espirituales del universo se confabulan a tu favor y te conviertes en el objetivo de las bendiciones de Dios que te perseguirán hasta alcanzarte. Voy a repetir esta frase. Las fuerzas espirituales del universo, cuando estás bajo la protección de Dios, las fuerzas espirituales del universo se confabulan a tu favor. Y estamos hablando de naturaleza, ángeles, seres espirituales, la mano de Dios. Todo esto se confabula a tu favor. Y tú te conviertes en el objetivo
de las bendiciones de Dios, que te van a perseguir. Las bendiciones de Dios te van a perseguir hasta alcanzarte. Hay un texto que yo se lo compartí a un amigo mío, a quien quiero mucho, y que Dios lo bendijo con una empresa. Él pudo comprar una empresa y cuando me pidieron orar por la empresa, le llevé este texto escrito en un cuadro. Y está en Deuteronomio, en el capítulo 28, desde los versículos 1 en adelante. 28, 1 en adelante, el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Dice el texto: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de masar, tus herramientas de trabajo. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Si no apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¡Qué precioso pasaje! Las bendiciones de Dios te perseguirán. A veces en la vida nos toca pasar épocas malas, pero eso no quiere decir que no estemos siendo bendecidos. Puede ser que Dios está preparando tu corazón, puede ser que Dios te está capacitando para el futuro, pero atrás tuyo están viniendo las bendiciones. Y si tú te mantienes en el camino de Dios, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Y dice el texto precioso: bendito serás tú en la ciudad. Claro, si te toca vivir en la ciudad, Dios te bendecirá en la ciudad, pero si te toca vivir en el campo, Dios bendecirá en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, estamos hablando de tus hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tus herramientas de trabajo, tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir.
Y el versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Lo que decíamos entonces es cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, cuando Dios te protege, todas las fuerzas espirituales del universo y de la tierra se confabulan a tu favor. Y las bendiciones de Dios que Dios ha prometido te convierten a ti en su objetivo. Y las bendiciones de Dios te van a empezar a perseguir hasta alcanzarte. Eso es lo que la Biblia promete a aquellos que guardan la palabra de Dios, que se cobijan bajo la protección del Altísimo. De la misma manera, podemos perder todo si es que salimos de la protección del Padre, si es que rompemos las leyes espirituales que rigen el universo. Resulta que esas mismas leyes que nosotros rompemos terminan yendo en nuestra propia contra. Ese fue el ejemplo del hijo pródigo. Él decidió alejarse de su padre, salir de la protección de su padre. Claro, pudo disfrutar un tiempo de su lejanía de Dios, pero luego su lejanía de Dios le pasó su factura. Cuando tú rompes las leyes espirituales terminan rompiéndote a ti. Es como la ley de centrífuga, ¿no? ¿Saben cuál es la ley de la centrífuga? ¿No? La ley de la centrífuga significa que si tú tienes, por ejemplo, tienes una pita o tienes un cable y al otro lado tienes una pieza y la haces girar. La ley centrífuga quiere hacer que esa pieza salga volando. Esa es la ley de la centrífuga. Pero como tú tienes agarrada la pita, la soga, el cable, la piedra no sale volando, porque tú regulas la ley centrífuga. Pero si tú cortas esa pita, la piedra sale volando. Lo mismo con Dios. Si tú te mantienes unido al Señor, entonces no pasa nada. Pero si tú cortas tu relación con el Señor, te sales de la cobertura del Padre, las bendiciones de Dios dejan de cubrirte. No es que Dios te persiga para castigarte. No. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad permite que nosotros estemos unidos a la tierra, si no saldríamos volando. Pero si tú no crees en la ley de la gravedad y te tiras de un edificio, durante unos pocos segundos te sentirás un ave que vuela, hasta que la propia ley de la gravedad te demuestre que está ahí y que te vas a romper el alma al caer al piso. No es que Dios nos esté persiguiendo, es que perdemos las bendiciones de Dios y las propias leyes del universo se vuelven en tu propia contra. Nosotros no quebrantamos las leyes terminan quebrantándonos a nosotros. Y así como Dios ha prometido bendición para aquellos que estén cerca de Él y que guarden su palabra, así también hay consecuencias cuando estás lejos de Él. El mismo pasaje en Deuteronomio 28, el versículo 15, nos dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, cuando sales de la protección de Dios y te alejas de Dios, lo que estás haciendo es que te conviertes en el objetivo de las maldiciones. Es decir, las cosas se vuelven malas para nosotros. La historia del hijo pródigo nos está enseñando esto, nos está ilustrando lo que significa salir de la cobertura del Padre. Ahora, la historia de Saúl
tiene mucho que ver con esto. Porque la historia del hijo pródigo es la historia de un muchacho joven, digamos de un muchacho inexperto, sin experiencia, que quiso vivir la vida. Pero ¿qué pasa cuando el que se aleja del Señor es un líder político de un país? Cuando el que se aleja es un rey, un presidente. En el caso de Saúl, Saúl era rey. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nuestros gobernantes se alejan del Señor, en este caso no solamente es una desgracia para ellos, sino que se convierte y arrastran a una nación con ellos. Es decir, la corrupción en el alma de un dirigente de una nación, de un rey en ese tiempo, en nuestro tiempo sería un presidente, un congresista, un senador, arrastran con sus malas decisiones a toda una nación hacia el mal. Por eso es que hay textos bíblicos muy claros. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 nos dice: ¿quién diera? Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 3 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 3 al 4. Habla acerca de los gobernantes y dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres y que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Si tuviéramos un gobernante que gobierne en el temor de Dios, entonces ese gobernante sería como la luz de la mañana, sería como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, sería como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Por qué? Porque así como cuando un gobernante gobierna mal y arrastra a su nación a la desgracia, cuando un gobernante gobierna en el temor de Dios, arrastra a su nación a la bendición de Dios. Saúl estaba obsesionado con matar a David. David era aquel que Dios había elegido para sustituir a Saúl. A Saúl se le había subido a la cabeza el puesto de rey y comenzó a hacer lo que le daba la gana y no obedecer las órdenes de Dios que venían a través del profeta Samuel. Y Saúl entonces termina siendo desechado por Dios. Y Dios busca a alguien que lo va a sustituir y escogió a David, un pastor de ovejas, un muchacho simple pero con un gran corazón. Y cuando Saúl se da cuenta que es David el sustituto, entonces empieza a perseguir a David para matarlo. Y está concentrado en matar a David y empieza a gastarse los recursos del Estado para movilizar muchas veces hasta 3,000 personas para perseguir, atrapar y ejecutar a David. Y en esta persecución, Saúl va olvidando sus responsabilidades político-militares en la nación como rey. ¿Y qué resulta? Que los enemigos de Israel comienzan a invadir la nación por diferentes flancos, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste.
Los enemigos se dan cuenta que la nación tiene un rey, pero ese rey está obsesionado en matar a un muchacho llamado David. Y estos enemigos, los filisteos, los amonitas, los amalecitas, todos ellos comienzan a invadir, comienzan a robarse las cosechas, comienzan a robarse el ganado, ¿no? La nación cae en una desgracia y la gente piensa, la gente del pueblo piensa que Dios los ha abandonado. Y no es eso. Es que Saúl había sido desechado por Dios. Y Saúl está arrastrando a su nación a esa desgracia. Pues bien, llegó el momento en que Saúl muere y David lo sustituye. Y entonces Saúl le dejó a David una nación completamente destruida, invadida por enemigos por todos los flancos, sufriendo del abuso, el robo y el despojo de sus cosechas. Y entonces David escribe en el Salmo 60 cuál es el sentimiento del pueblo, cómo se siente el pueblo en estas circunstancias. Y escribe en el Salmo 60, versículos 1 al 4. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, tenían terremotos, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad. El pueblo, los hombres y las mujeres de Israel se sentían abandonados por Dios. Se sentían solos, quebrantados. Esa fue la nación que David recibió. Noten ustedes cada frase. Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, hiciste temblar la tierra, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y entonces así estaba la nación que David recibe. Pero ahora Saúl ha muerto. Saúl ha muerto y David ahora está en el trono. David es coronado rey. Y David siente la necesidad de ordenar las cosas y recuperar la tierra que han perdido. Y David sabe cómo hacerlo. David sabe cómo hacerlo. Vamos a leer el Salmo 60, versículos 9 al 12. El mismo Salmo nos vamos a saltar hasta el versículo 9. Y en el versículo 9, David va a decir: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada, la de sus enemigos? ¿Quién me llevará hasta Edom, los edomitas que habían invadido Israel? Y dice: ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías con nosotros con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Acá la enseñanza, David está diciendo que él va a luchar. Él tiene que luchar ahora para recuperar su nación, para recuperar las invasiones que habían tenido. Él tenía que recuperar ese terreno. Él va a tener que luchar. Pero noten ustedes que él sabe la batalla que le espera,
Y tiene tres conceptos que para mí son interesantes. La primera cosa es, él sabe que el único que puede guiarlos es Dios. Es Dios. Porque dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me va a llevar hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, el que nos había desechado? Es decir, tú habías desechado a tu nación bajo el gobierno de Saúl, pero ahora tú nos guiarás. La primera cosa para enfrentar las batallas de nuestra vida, hay que entender que Dios tiene que ser nuestro guía, que no debemos guiar nuestras vidas bajo nuestros propios principios. El Salmo 37:5 dice, confía en Jehová tu camino y Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, que Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Y entonces esto es lo que está diciendo David. Él reconoce a Dios en sus caminos. Dice, ¿quién nos llevará? Tú me vas a llevar, Señor. No quiero ir por mis caminos, por mis decisiones. Necesitamos que tú nos guíes. Punto 1. Necesitamos que tú nos guíes. Punto 2. Danos tu socorro, porque la ayuda del hombre es vana. En el versículo 11, dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Ok, toda ayuda es buena. Toda ayuda es buena. Los amigos también te pueden ayudar. Tus padres también te pueden ayudar. Pero hay situaciones en las cuales ni tu padre, ni tu madre, ni tus amigos te pueden ayudar. Y David en este momento no necesita la ayuda humana, lo que él necesita es la ayuda divina. Por eso dice que la ayuda de los hombres es vana, porque él necesita hacer proezas. Él va a tener que recuperar una nación y lo que tiene que hacer es prácticamente un milagro al enfrentarse a todos los enemigos y tratar de vencerlos. Él sabe que la única posibilidad que tiene es Dios. Por eso dice, para eso, toda ayuda es vana. Y termina con la tercera idea, solo en Dios haremos proezas, porque Él hollará a nuestros enemigos. No es lo que nosotros queremos hacer, es lo que en Dios podemos hacer. En Dios podemos hacer proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Y hermanos, esto es importantísimo en nuestras vidas. Estos tres conceptos tendríamos que meterlos en nuestro corazón. Punto 1. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Confía en la dirección de Dios antes que en tu propia decisión, antes que en tu propia sabiduría. Punto 1, confía en la dirección divina. Punto 2, toda ayuda humana es buena, pero recuerda que para hacer proezas, la ayuda de los hombres no sirve. Solo en Dios podemos hacer proezas. Hay dos maneras de luchar nuestras batallas. Hay dos maneras de luchar nuestras batallas. Una es en tus fuerzas y dos es en sus fuerzas. Repito, tú puedes vivir la vida de dos maneras. Luchando en tus fuerzas o luchando en sus fuerzas. En la primera, hacemos todo nuestro mejor esfuerzo, vamos a usar de todas nuestras capacidades y ¿es posible vencer? Claro que sí, es posible vencer. No venceremos siempre. A veces tendremos que experimentar derrota
de vez en cuando tendremos victoria, ¿no? Y al final podrás decir que con tu esfuerzo luchaste y conseguiste. Algunos lo lograrán, otros no. Otros, por más esfuerzo que hagan, vivirán frustrados. Muchas veces en la televisión nos dicen, es un esfuerzo, tienes que tener esfuerzo, levántate todos los días y pon esfuerzo y sal adelante. Sí, eso suena bonito, pero no siempre funciona. Hay gente que puso mucho esfuerzo y le funcionó, pero hay gente que puso mucho esfuerzo y nunca le funcionó. Yo he conocido gente que han puesto su esfuerzo toda la vida para salir adelante y no han podido. A algunos les funcionó, pero a otros no. Tú puedes luchar la vida en tus fuerzas, pero puedes luchar la vida en sus fuerzas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando luchamos en las fuerzas de Dios, estás apelando a Dios. Estás entrando en la batalla, pero no estás confiando en tus fuerzas, sino estás confiando y descansando en un Dios que hace maravillas y que hace lo imposible. Que Dios puede hacer lo imposible. Y entonces tú le entregas a Él toda la gloria. Tú dices, Señor, yo voy a luchar, pero voy a luchar en tus fuerzas. Yo quiero descansar en tus fuerzas. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me fortalezcas, ¿no? Y entonces cuando tú incluyes a Dios en la batalla, y no son tus fuerzas en las que confías, sino confías en las fuerzas del Señor, activas el factor sorpresa. ¿Y cuál es el factor sorpresa? La bendición del Altísimo. Los cielos abiertos. Y entonces cuando tú activas eso, ¿qué resulta? Que te das cuenta que cosas que tú no tienes control ocurren. Hermanos, nosotros estábamos reuniéndonos en un local de una iglesia que nos prestaban el local. Algunas circunstancias se han dado y nos dijeron, ya no pueden reunirse. Pero no teníamos el dinero para hacerlo. Y entonces comenzamos a orar y dijimos, Señor, necesitamos un local para reunirnos, pero no tenemos el dinero. Cuando encontramos el local, nos reunimos la gente de la iglesia y entonces, juntando entre todos, alcanzamos para cubrir solamente el alquiler. Pero el local estaba vacío. Necesitábamos sillas, mesas, armarios. Necesitábamos llenar ese local. Y no teníamos el dinero para eso. Oramos a Dios y le dijimos, Señor, ¿quieres tú? Señor, dirígenos. Dirígenos, oh Dios. Y Dios puso paz en nuestro corazón. Y alquilamos ese local. Por fe. Y entonces, cuando tú luchas en las fuerzas del Señor, activas el factor sorpresa. Comienzan a ocurrir cosas sobre las cuales tú no tienes control. Y entonces, ¿qué? Un hermano agarró y dijo, hermanos, hemos conseguido unas sillas súper baratas. Amén. Pero no tenemos plata para comprarlas. De repente alguien me llamó y me dijo, no, hemos encontrado a alguien que va a cubrir el costo de las sillas. Dios, gracias, Señor. Yo no tenía ningún tipo de control en eso. De repente alguien me dijo, yo también voy a aportar para comprar esto, para comprar el otro. Alguien dijo, yo voy a regalar esto. Hermanos, en un par de semanas vamos a inaugurar el local y tenemos sillas, mesas, atril para predicar, cuadros en la pared, televisión, armarios. Tenemos todo y todo ha sido absolutamente porque Dios activa el factor sorpresa cuando vivimos bajo la protección del Padre. Esa es la diferencia entre luchar con tus fuerzas, bajo tus recursos, con tus capacidades, y cuando tú luchas bajo las fuerzas del Señor y activas las ventanas de los cielos.
Yo quisiera luchar siempre en sus fuerzas. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué razón Dios luchaba por David? ¿Por qué no lo hizo por Saúl? Bueno, sabemos que Saúl había sido desechado, pero ¿por qué David tenía la bendición de Dios en ese sentido? Y comencé a ver algunos textos bíblicos que los vamos a leer para ustedes. Por ejemplo, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 12 nos dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. La primera cosa que abre la posibilidad de que Dios luche contigo y que te dé sus fuerzas y que te cubra y que te proteja, que es lo que David buscaba. Vuelve tus ojos al Señor. Mira hacia Él, no mires hacia otro lado. No mires a la gente, no mires a tu familia, no mires tu cuenta corriente. Mira al Señor. El Salmo 33, versículos 16 al 18. Dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Escuchen bien. Pero el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. ¿Eres un hombre, una mujer temeroso de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿eres una persona temerosa de Dios? Porque los ojos de Dios están sobre los que le temen. El Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué versículo impresionante. Bienaventurado, bienaventurado, buena aventura, buen futuro le espera al hombre que tiene en ti sus fuerzas, no en sí mismo, sino en él, y en cuyo corazón están los caminos de Dios. En el corazón del hombre donde están los caminos de Dios, ahí guardas tú. Los caminos del Señor están en tu corazón. Tú quieres andar en sus caminos. Tú quieres agradar al Señor en tus caminos. Tú quieres que tu vida sea un caminar digno de Dios. 3 versículos que creo que nos hacen pensar en cómo Dios puede bendecirnos, cuidarnos, darnos la victoria en las diferentes circunstancias que nos toca vivir. Esto lo sabía David. Y por eso David menciona que solo Dios puede guiarlo, que la ayuda de los hombres es vana, porque solo en Dios haremos proezas. Y ahora, volviendo al Salmo 60, David en el versículo 5 va a clamar, sabiendo lo que acabamos de ver, ¿no? Sabiendo lo que acabamos de ver, entonces David va a clamar. Y en el Salmo 60, el versículo 5 dice: para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Es interesante
que David como que quiere recordarle a Dios, le dicen, tus amados. Señor, no te olvides. Ese pueblo que estaba sufriendo con Saúl, Padre, tú los amas. Y Dios nos ama. Y entonces David dice, para que se libren tus amados, entonces sálvalos con tu diestra, Señor. Sálvalos con tu diestra y óyenos, oye nuestras oraciones. Qué interesante el Salmo 60, ¿no? Qué interesante, porque Dios le va a responder a David. Miren, en el Salmo 60, versículos 6 al 8, la respuesta de Dios. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem. Mediré el valle de Sucot. Mío es Galat. Mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Lo que Dios le está diciendo a David es, David, yo soy soberano y yo hago mi voluntad. Y cuando dice, mío es Galaad, mío es Manasés, está diciendo, ustedes son pueblo mío, ¿cómo no los voy a cuidar? Y cuando agarra y dice, Edom, sobre Edom echaré mi calzado, está diciendo que va a pisotear a Edom, que eran los enemigos. Le dice, me regocijaré sobre Filistea, vamos a vencer a los filisteos. La respuesta de Dios a David es, yo soy soberano, ustedes son mi pueblo, míos son, mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, y vamos a ir contra estos, contra Moab, vasija para lavarme. Edom, lo pisotearé con mi calzado. Filistea, me voy a regocijar cuando ellos sean derrotados. Dios responde a un corazón que clama. Dios responde a un corazón que dice, Señor, guíame tú. Señor, la ayuda de los hombres puede ser buena, pero para mí es vana, porque yo reconozco que solo en ti haremos proezas. Cuando tu corazón clama a Dios de esa manera, cuando tu corazón es un corazón que ha volteado sus ojos a Él, cuando tu corazón es un corazón que teme al Señor, que espera en su misericordia, cuando tu corazón es un corazón en el cual están los caminos de Dios, entonces Dios responde, tú eres mi pueblo y a tus enemigos los vamos a pisotear. ¿Saben cómo termina la historia? La historia termina relatándonos lo que pasó con esos pueblos enemigos de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 18, versículos 1 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 18, versículos 1 al 13. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Y también derrotó a Moab. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Y asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Jomat. Versículo 5. Viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad, rey de Soba, David hirió de ellos a 22,000 hombres.
Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Noten la última frase, que es la frase clave. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Repito el versículo 13, por ejemplo. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Hermanos, yo quiero ser alguien a quien Dios le dé la victoria y el triunfo por donde quiera que vaya. Termino. David sabía cómo invocar el nombre de Dios, porque David creía que solo Dios lo podía guiar y incluyó a Dios en sus decisiones, como decía Proverbios. Incluye a Dios en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Guíame, Señor. Y Señor, no voy a confiar ni en mis fuerzas ni en la fuerza de nadie, porque solo en ti haremos proezas. Señor, yo quiero tener un corazón cuyos ojos miren siempre tu rostro, un corazón que siempre te tema, un corazón en el cual estén tus caminos. Quiero que al final de mi vida alguien pueda escribir en mi lápida, porque Jehová le daba el triunfo a Carlos donde quiera que él iba. Y que esa sea tu oración. Bien. Que Dios les bendiga.